buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para recibir su palabra y vamos a orar mientras nuestros pequeños salen a su clase. Acompáñenme para orar juntos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, en esta hora nos presentamos delante del trono de tu gracia con temor, Señor, porque tú eres santo y nosotros somos pecadores, pero queremos hallar misericordia y oportuno socorro ante el trono de tu gracia, Señor, y que tú nos perdones, que tú nos recibas en amor y en misericordia y también nos des, Señor, de tu palabra en esta tarde. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que nos dé sabiduría, que, Señor, toques nuestros corazones y nos des la palabra que necesitamos para fortalecernos y ser confirmados. Padre Santo, te rogamos que esta palabra tuya caiga en buena tierra, tanto de los que estamos aquí en tu casa, como de aquellos, Señor, que verán la transmisión, ya sea en este tiempo o más adelante, Señor, pero que tu palabra siempre traiga fruto conforme a tu promesa, porque dijiste que no volverá a ti vacía, antes hará todo lo que tú quieres que haga, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te rogamos esta bendición, pidiéndote que nada nos perturbe, nada nos distraiga. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen sus lugares, gracias. Fortaleza divina, dice el versículo número 6, dice, porque yo fortificaré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Dios va a dar fortaleza. Y el versículo número 12 dice, y yo los fortificaré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Entonces de ahí tomamos nuestro tema, fortaleza divina. Dios es el que fortalece a su pueblo. Bueno, vamos entonces a ver este capítulo número 10 con la ayuda de nuestro Dios. Cada nombre de Dios, de todos los que nosotros conocemos, cada uno de los nombres de Dios nos dice algo de su naturaleza, algo de su ser, de sus obras, de sus atributos. Todos los nombres de Dios nos dicen algo de Él, ¿sí? Y hay uno, estaba yo escuchando un maestro judío que dice que uno de los nombres de Dios es Hakudesh Barakuo, algo así. Y dice que este nombre significa que Dios es santo, que Dios es justo en toda circunstancia, pero la última palabra de este nombre, Barucó, significa que Él se deleita o Él se complace en bendecir. Es decir, que el Dios nuestro, y esto pues ya lo sabíamos nosotros, pero revelado en este nombre, sinceramente yo no lo había escuchado. ¿Sí? Es un maestro serio, de donde lo escuché, y dice que esta parte del nombre, Barucó, significa el que se deleita en bendecir o el que se complace en bendecir. Es como cuando tú le das algo perdón por el ejemplo burdo, pero como cuando tú le das algo a tus hijos y tú te sientes satisfecho de que le diste a tus hijos, a tus nietos, y dices, yo se lo compré, yo se lo di, yo se lo regalé, ¿no? Yo se lo obsequié. Cuando tú das algo y lo diste con gozo, tú mismo te deleitas en haberlo dado. Creo que sí hemos sentido eso, sí, lo hemos experimentado. Dios se complace en bendecir. Dios cuando bendice, Dios se siente complacido. Y este nombre de Dios entonces refleja esta parte. ¿Por qué lo comento? Porque dice el versículo 1 de Zacarías 10, véanlo. Dice el Señor, comienza este capítulo con una promesa. Dice, pidan a Jehová lluvia en la sazón tardía. Pídanle lluvia a Dios. Ahora el Señor les hace esta hermosa promesa. Pidan la lluvia. Y esto está muy de acuerdo con lo que dice San Mateo 7:7, un texto muy conocido que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vean cómo nuestro Dios no cambia. El Señor dice, ustedes pidan y van a recibir, sabiendo
que tenemos un Dios que se complace en bendecir. Entonces, cuando uno le pide a Dios, no le pedimos en razón de que nosotros lo merezcamos, porque creo que no nos merecemos nada. ¿Estamos de acuerdo? No pedimos en razón a que nosotros lo merezcamos, sino más bien debemos de pedir con la conciencia, con el conocimiento de que tenemos un Dios que se complace en bendecirnos y que nos da las cosas de acuerdo a su voluntad. Por eso el Señor Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos, dijo: pídanle al Padre en mi nombre, y todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, ¿qué dijo Él? Yo os lo haré. ¿Sí? El Señor eso es lo que nos promete. Y entonces aquí les dice a su pueblo: ustedes pidan lluvia tardía, a la sazón lluvia tardía. Y la lluvia tardía, vean lo que representa, porque representa una doble bendición. Porque favorece tanto a la cosecha que va saliendo. Pensemos aquí en nuestra zona que conocemos, el maíz, cuando va un poquito retardado, las lluvias tardías favorecen esa cosecha. Lo mismo en Israel. Pero como es lluvia tardía, esa lluvia que todavía alcanza a caer tardíamente va a preparar, va a humedecer la tierra para la siguiente cosecha. Y entonces lo que está diciendo aquí el profeta, lo que está anunciándole al pueblo es: ustedes pídanle la lluvia a Dios, pídanle esa lluvia tardía. Y en la mente del judío es una lluvia de doble bendición, porque va a sacar nuestra cosecha que estamos por levantar y nos prepara la tierra para la siguiente cosecha, para la siguiente siembra que vamos a depositar. Entonces, esta lluvia tardía representa una doble bendición para el pueblo y nos da información acerca de lo que estamos comentando acerca de Dios, que si Dios se complace en bendecir, ve cómo Dios es tan generoso, tan espléndido, que está dispuesto a bendecirnos doblemente. Dios no es escaso en bendecir. Cuando Dios bendice, bendice en abundancia, ¿sí? Cuando el Señor determina hacerlo así, Dios da en abundancia. Por eso Pablo, aunque conoció muchos momentos, muchas circunstancias, las vivió a lo mejor de necesidad, Pablo cuando escribe y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Y ya he explicado este texto en otras ocasiones, que Pablo está diciendo que Dios va a suplir lo que tú necesitas y lo que yo necesito, no conforme a la necesidad que yo tengo, sino la va a suplir conforme a las riquezas de su gloria. Alguna ocasión lo expliqué así: es como si tú dijeras: yo necesito 1,000 pesos. Esa es mi necesidad, yo necesito 1,000 pesos ahorita. Pero Dios va a suplir mis 1,000 pesos no conforme a mi necesidad, sino conforme a las riquezas que Él tiene. Va a decir: mira, suple tu necesidad en esto que tengo aquí. Y es como si te diera acceso a la caja fuerte y tú ahí te encuentras todas las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Y entonces lo que dice Pablo es que mi Dios pues suplirá todo lo que a nosotros nos falta, no conforme a nuestra necesidad, sino conforme a las abundantes riquezas. Es como si te dijera: toma aquí lo que necesitas. Sí, pero yo necesito 1,000 pesos. Bueno, pues aquí están tus 1,000 pesos. Sí. Pero Dios en realidad se complace en bendecir y tenemos un Dios de verdad generoso. Yo no sé cómo evalúes tú las bendiciones de Dios en tu vida. ¿Podrías quejarte de Dios y decir que Dios ha sido escaso? ¿O puedes decir como yo, que Dios nos ha dado más de lo que pedimos, de lo que entendemos? Yo añado, perdón por el yo, más de lo que nos merecemos, aunque ya dije que no merecemos nada. Pero así es Dios. Dios nos da más de lo que pedimos y de lo que nosotros entendemos. Y eso representa la lluvia tardía. Entonces, cuando les está diciendo, vean el hermoso significado de la lluvia tardía, ¿no? Si de por sí Dios, ya dijimos, se complace en bendecir, todavía dice: estoy dispuesta a bendecir
doblemente. Y ese es el Dios nuestro, ¿no? El que tenemos. Bueno, dice entonces este versículo 2, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia, ¿cómo? Abundante. Vean cómo es la bendición de Dios, abundante. Por eso les preguntaba, ¿cómo evalúan las bendiciones de Dios en sus vidas? ¿Ha sido poco o ha sido abundante? Ha sido abundante. El Señor nos ha dado abundantemente. Dice, y hierba en el campo a cada uno. Aquí hay otro significado hermoso acerca de la hierba, porque miren, no había llovido aquí en donde nosotros vivimos. Pero una vez que cae la lluvia, ¿qué sucede? La hierba inmediatamente, ¿no? Nosotros estos días que fuimos a Cuernavaca, allá a la misión y también a dar un paseíto, nos dimos cuenta inmediatamente cómo el panorama de la carretera en el campo, en el bosque, cambió. Por la lluvia. O sea, todo estaba seco, llueve y la hierba te cambia el panorama, todo se torna verde, bonito, los pastos, tú dices, aquí la hierba, fíjense bien, les dije que hay un hermoso significado, es la evidencia de ¿qué? De que ya hubo bendición, de que ya hubo lluvia. Y así en la vida de los cristianos, por eso dice, Dios los va a bendecir, no es, bueno, tanto es literal la lluvia y el agua del campo, como espiritualmente, ¿sí? Aplicado a nuestras vidas. Así es, cuando Dios bendice, tiene que ser evidente la bendición en tu vida y en mi vida. Tiene que ser evidente la bendición, así como cae la lluvia y ¡pah!, todo se vuelve verde, ¿sí? Así tiene que ser la bendición de Dios en la vida de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia. Que sea evidente, ¿sí? Para la gloria de su nombre. Cuidado con esto, para la gloria del nombre de Dios, no es para nuestra gloria, ¿no? Que sea evidente esa bendición como es la hierba en el campo, dice a cada uno. Versículo número 2 dice, porque las imágenes han hablado vanidad. Lo que está diciendo aquí es que desgraciadamente las personas y muchos de los judíos habían cambiado a Dios por las imágenes, por terafines, por ídolos pequeños, ¿no? Que no tienen poder. ¿Cómo pedirle a un ídolo que nos bendiga así? Vean cuán absurdo es, y ahora nosotros lo entendemos, pero para los que vivimos dentro de la idolatría, ¿sí? De donde Dios nos tomó, porque la practicamos de una o de otra manera, ¿sí? En aquel momento nosotros vivíamos, como dice Pablo, teníamos cegado el entendimiento, no sabíamos, pero nosotros según le pedíamos a las imágenes en fe. Pero cuán absurdo es pedirle a una imagen ahora que tenemos la luz del evangelio, la luz de la verdad. Cuán absurdo es pedirle a un ídolo, bendíceme. No, ven el agravio en contra del nombre de Dios. Por eso Dios es tan celoso que dice, no tengas imágenes. ¿Cómo podrías pedirle tú una imagen que te bendiga con lluvia? ¿Sí? Cuando eso lo hace solamente Dios. Y ya vimos que lo que representa esa lluvia tardía, ¿no? ¿Quién más podría bendecirnos de esa manera? Absolutamente nadie. Y por eso Dios dice, porque las imágenes han hablado vanidad, dice, y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos, en vano consuelan, por lo cual se fueron ellos. Está hablando de quienes dejaron a Dios, se fueron como ovejas, fueron humillados porque no tuvieron pastor, ¿no? La gente que fue a consultarlos, a los adivinos, que fue a los ídolos para pedir esa bendición. Dios lo que está diciendo, no pueden ustedes ir a pedir una bendición allá, porque no la van a tener, ¿no? Dios es el único que bendice y se complace en bendecir doblemente y lo hace con misericordia. Y por eso Dios se molesta y se ofende, decíamos, porque es celoso que la gente haga eso. Y por eso dice, fueron como ovejas sin pastor,
Y serán avergonzados los que hacen eso, ¿no? Como dice el Salmo 97:7, dice, avergüéncense. A ver, voy a leer este texto. Es un texto que está en mi mente desde hace mucho y lo estoy citando de memoria, pero lo voy a leer literalmente. Dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Salmo 97:7 dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se alaban de los ídolos, los dioses, todos a él se encorven. Avergüéncense, dice el Señor. Y yo les he compartido mi testimonio, ¿no? Que en alguna ocasión le pedí una imagen y según yo se lo estaba pidiendo en fe, nunca recibí nada. Hoy yo les puedo decir lo que le he pedido a Dios y el Señor generosamente, como dice Pablo, a los Corintios, dice, en Cristo es un sí a esa oración que tú haces y que yo hago, ¿no? Cuando estamos en la misericordia de Dios, en su voluntad, es un sí y es un amén. Tú pides algo a Dios y dices sí, pides algo y Dios dice amén, en Cristo, que así sea, tómalo, es tuyo, ¿no? Así es el Dios que nosotros tenemos. Y por eso se molesta dice versículo 3, contra los pastores he encendido mi enojo, castigaré, aquí no los compara como ovejas, a esos, vamos a llamarle falsos ministros que engañaban, ¿no? De hecho los trata de adivinos, dice, como adivinos, engañaron al pueblo, tratando de darles pues esa seguridad de bendición, no. Los trata como a machos cabríos, dice el Señor, y contra ellos está molesto. Dice, mas Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Dios va a visitar su rebaño, la casa de Judá, y tornarálos como su caballo de honor en la guerra. Es decir, que a ese remanente, ¿sí? Esas que sí son ovejas, no machos cabríos, esos que sí son ovejas, dice el Señor en este versículo número 4, los va a tomar como su caballo de honor en la guerra. Es decir, más que oveja, va a ser como un caballo de honor. Y esto hace, la figura es la siguiente, la de un caballo, la de un rápido corcel, ¿sí? Que está aprestado para la batalla. Eso es lo que va a hacer Dios con su pueblo. Y también ahí está la figura de lo que estamos comentando, ¿no? El tema fortaleza divina. Vean cómo Dios puede transformar hacer de una oveja un caballo de honor, dice aquí en el versículo número 3, y convertirlos no solamente en eso, sino que él mismo, dice el versículo número 4, de él saldrá el ángulo, está hablando de una piedra angular, de él va a salir la clavija, esto es una estaca, ¿sí? Las estacas que se utilizaban para las tiendas, en este caso dicen algunos comentaristas para el templo, ¿sí? O para el reino que se está estableciendo y que se viene anunciando desde capítulos anteriores, pero en realidad este versículo lo que anuncia es una victoria, ¿sí? Anuncia victoria. Dios va a hacer que su pueblo, de su mismo pueblo, sean transformados, sean fortalecidos, sean empoderados de esa fortaleza que solamente Dios puede dar. ¿Sí? Y los convertirá en esto, en piedras, en estacas, para la casa para su casa. Versículo número 5 dice que ellos, estamos hablando de esos que son ovejas, serán transformados como el caballo sobre el que montan los jinetes para la batalla, que van a ser transformados en piedras, en estacas de honor. Dice el 5, serán como valientes que en la batalla pisan al enemigo en el lodo de las calles. ¿Han escuchado ustedes la frase, poner los enemigos por estrado de tus pies? Lo hemos leído en los Salmos, acerca de Cristo, dice que pondrá está en los Salmos, Dios pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Esta es la figura, tener a los enemigos pisoteados, dice aquí en el lodo contra el polvo, ¿sí? Versículo número 5, al enemigo será pisado en el lodo de las calles y ellos pelearán, pero vean la razón, dice, porque Jehová será con ellos. De nosotros mismos no merecemos absolutamente nada, de nosotros mismos no podemos
pasar de ser una oveja a un corcel para la batalla, no podemos, nosotros no, pero Dios sí es el que nos transforma, Dios es el que energiza nuestras vidas, Dios es el que nos llena de poder, nos llena de fortaleza, Dios es el que nos da la victoria a través de Cristo Jesús. Y la Escritura es muy clara y dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿sí? La victoria que el pueblo, que Dios da a su pueblo, esta es la razón, dice, porque Jehová será con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Es decir, la gente que piensa que es fuerte, que estriba en su propia prudencia, en su propia fortaleza, esos serán avergonzados, pero los que confían en Jehová, dice el profeta Isaías, tendrán nuevas fuerzas. Los mancebos se fatigan, se caen, se cansan, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Este es nuestro Dios. Vean cómo el Señor se complace en bendecir. Dice, yo voy a hacer esto en tu vida. Y también ya les he dicho muchas veces, hermanos, cuando Dios dice que te va a bendecir, no va a haber nada que impida esa bendición. Si Dios ya determinó una bendición sobre tu vida, esa bendición te va a llegar. Tú créela, tú recíbela en el nombre del Señor, sea agradecido, agradecida con Dios, así tengamos un corazón agradecido para con el Señor, porque Él bendice abundantemente. Y nunca dudemos de esa bendición. El diablo no puede hacernos dudar, ¿no? Que no te susurre al oído diciendo, ni te lo mereces. ¿Para qué pides? Si tú sabes cómo estás viviendo, si tú sabes, de repente le hacemos más caso, ¿no? A la voz del enemigo. No, Dios se complace en bendecir. Y vean cómo aquí le dice a su pueblo en qué los va a transformar, cómo los va a llenar de poder, cómo sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, estarán pisoteados. Y esta es la razón principal, ¿no? Esa frase es para subrayar, porque Jehová será con ellos. Eso es lo que va a hacer Dios. Y todo lo hace Dios en nuestras vidas. Versículo 6 dice, yo fortificaré la casa de Judá. Ahí no dice yo, pero va implícito. Yo guardaré la casa de José. Yo haré los volver. Tampoco tiene el yo, pero va implícito. Porque de ellos, otra vez, yo tendré piedad. Y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, que los oiré. Ve lo que hace Dios. Dice, yo los fortificaré, yo los guardaré, yo los haré volver, ¿sí? Yo tendré de ellos piedad. A ver, para el pueblo de Dios, y aquí está incluida los dos reinos, tanto el del norte, Israel y Judá, dice, yo los voy a fortificar. Yo los voy a llenar de ese poder. Ese es nuestro tema. Yo voy a guardar la casa de José, yo los voy a proteger, yo los voy a hacer volver y, dice, voy a tener piedad de ellos. Van a ser como si nunca los hubiera yo castigado. Dios está hablando de restaurar esa relación con ellos. Y esto es maravilloso, porque no nos lo merecemos. Y aquí decíamos desde la vez anterior, el capítulo anterior, cómo la gracia infinita de Dios la podemos también contemplar, porque esto es gracia. Israel como nación, a pesar de que han rechazado al Señor Jesucristo, al Mesías, al Hijo de Dios, ¿sí? A pesar de todo eso, dice Pablo en Romanos capítulo 9, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y qué dice? En ninguna manera, al contrario, vean el corazón de Dios, vean la gracia infinita de Dios que dice, yo los voy a reunir, yo los voy a traer, yo los voy a hacer volver, yo los voy a guardar, yo los voy a fortificar, yo voy a tener de ellos piedad y van a ser como si nunca me hubieran hecho nada. Y así es Dios. Y esto es gracia. No hay de otra. Yo no veo otra explicación, ¿no? De que a pesar de que Dios se molestó con Israel muchísimas veces, lo provocaron a ira, Dios dijo, 40 años estuve disgustado con esa nación, ¿no? Pueblo de dura cerviz, 40 años estuve disgustado con ellos, dije, es pueblo que divagan de corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo.
Pero con todo ello, díganme, ¿cuándo Dios les quitó la nube en el desierto o la columna de fuego? ¿Cuándo se las quitó? 40 años estuvo allí Dios con el pueblo. Dime si eso no es gracia. Ese es el amor de Dios. De verdad, a veces no dimensionamos el amor que Dios tiene para con nosotros y todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero ese es el amor de Dios y tenemos que valorarlo. 7 dice, y será Efraín como valiente y alegraráse su corazón como de vino, como cuando estaban contentos. Los judíos, para ellos ya hemos dicho que el vino representa la alegría, el regocijo, ¿sí? Cuando tomaban vino sin llegar a la embriaguez, ¿sí? Ellos estaban contentos y era el vino sinónimo de alegría. Y dice, Efraín como valiente, alegraráse su corazón como de vino, sus hijos también verán, porque miren, cuando la bendición de Dios llega, cuando la fortaleza de Dios llega, y decíamos que es tan evidente como cuando la hierba crece, porque ya llegó la lluvia, dice así, sus hijos lo van a ver. Cuando Dios bendice tu vida y mi vida, nuestros hijos lo ven y también se van a alegrar. Es motivo de alegría esa bendición que Dios da. Por eso hay que compartir esa bendición, ¿no? Y que otros se llenen también de ese gozo. Dice, su corazón se gozará en Jehová. El gozo que Dios da a través de cada bendición que llega a nuestras vidas, de verdad, de cuánto gozo nos lleva. Bueno, y esta promesa se va a cumplir cuando Dios los llame. Dice, yo les silbaré y los juntaré porque los he redimido. La redención. La redención no es un tema solamente del Nuevo Testamento, la redención está también en el Antiguo Testamento, es un tema desde la ley de Moisés, la ley de la redención, ¿sí? Nosotros somos redimidos por gracia, somos redimidos a través de Cristo Jesús. Y dice, bueno, yo voy a silbarle a mi pueblo, como diciendo, voy a dar una señal, cuando de todos los confines de la tierra se tengan que reunir, cuando lleguen a Sión, cuando lleguen a Jerusalén, no van a caber. Va a haber tanta alegría, va a haber tanto regocijo. La semana pasada decíamos, va a haber ancianos, ¿no? Va a haber jóvenes en las calles jugando, alegres, contentos de tanta bendición, y hablábamos del reinado de Cristo, del periodo del milenio, que de verdad no hemos alcanzado tampoco a describir cuánta va a ser la bendición de Dios allí, en el reino. Y Apocalipsis dice, y nosotros seremos reyes y sacerdotes con Él. El gozo de la redención, de la alegría, de estar con Cristo, hermanos, no tiene, de verdad no tiene límite, no tiene una descripción con nuestras palabras, ¿sí? Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. Inefable significa algo que no se puede describir con palabras. Su don inefable no se puede describir con palabras. Si hablamos de la redención, si hablamos de la gracia, si hablamos de Dios, es algo inefable. No nos alcanzan las palabras, de verdad, para hablar de todo lo que Dios ha hecho en favor de nuestra vida. Entonces el Señor los va a llamar, dice, bien que los sembraré entre los pueblos, aún en lejanos países, es decir, que si alguno quedare esparcido, dice, también se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y tornarán. 10, porque yo los tornaré de la tierra de Egipto, Egipto está al sur, yo los recogeré de Asiria, es el norte. Cuando se señalan dos puntos cardinales, es algo mundial, ¿sí? A veces, por ejemplo, en el Salmo 103 se mencionan el oriente y el occidente universal. Con dos puntos cardinales que se mencionen en la Biblia, es un evento universal, absoluto. Sí, entonces dice, yo los voy a tornar de Egipto, que están en el sur, los recogeré de Asiria, que es el norte. Dice, los voy a traer a la tierra de Galaad, del Líbano. No les bastaré decir, van a regresar tantos que no van a caber.
como cuando Apocalipsis dice que vio venir a una grande multitud que nadie podía contar, de todas las lenguas. Bueno, en el cielo, en el reino de Dios íbamos a caber. Pero aquí habla de los judíos en su retorno. Cuando todos lleguen, no va a ser suficiente el territorio. Y en realidad lo que está describiendo es esa bendición tan abundante de Dios. ¿Sí? Y 11 dice, y la tribulación pasará, lo que anunciamos la semana pasada, que ya no iba a haber angustiador, ya no va a haber alguien que esté sobre el pueblo de Dios. Al contrario, ya vimos cómo los enemigos van a ser pisoteados en el lodo, como estrado de los pies. Así el Señor le dará la victoria a su pueblo. Aquí también se anuncia lo mismo. La tribulación pasará por la mar y en la mar herirá sus ondas. Se secarán todas las honduras, las profundidades del río, la soberbia del Asur será derribada, se perderá el cetro de Egipto, ya no va a haber nada de esto, porque es un reinado de paz, de bendición. ¿Sí? Allí, cuando estemos con Cristo en el reino, hermanos, con nuestro Señor, ¿sí? Las bendiciones son tan abundantes, de verdad que nosotros nos vamos a maravillar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y Cristo dice, donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. Salvados por gracia. Ve cuánto es el amor de Dios. Así que si hace un momento que yo te preguntaba, ¿cómo evalúas tú o cómo valoras las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Como escasas o como abundantes? Si tú piensas y nuestra respuesta fue abundante, prepárate porque Dios nos va a sorprender de todo lo que tiene preparado para los que hemos creído en su nombre. Bendito sea el Señor, de verdad, por todo su amor, por toda su misericordia. A veces yo le digo a Dios, ya con que me perdones, para mí es mucho. Pero aún así, dijimos que Dios se complace en bendecir doblemente. Y Dios ha sido tan bueno, tan maravilloso en nuestras vidas. Ya con la salvación en Cristo, hermanos, tenemos de sobra. Pues no, todavía el Señor tiene todavía más para nosotros, ¿no? Y termino, dice el versículo 12, y yo los fortificaré. Aquí es importante esta preposición en nuestro castellano, en Jehová. Porque cuando estamos en Dios, cuando estamos en su camino, cuando estamos en su voluntad, ¿sí? Cuando estamos en su amor, es cuando nosotros recibimos todos estos. O sea que fuera de, no tenemos nada. Es muy, muy claro aquí el mensaje. Yo los fortificaré en Jehová, cuando estén en Jehová. Fuera de Dios, nosotros no tenemos absolutamente nada. Nuestra identidad está en Cristo. ¿Sí? Todo está en. Por eso allí, enciérrenle. Tenemos que estar en Dios. ¿Sí? Tenemos que estar en sus caminos. Dice entonces, yo los fortificaré en Jehová y caminarán en su nombre, dice el Señor. Sella esta profecía, esta promesa, le pone su garantía y dice, esto sucederá en el nombre glorioso, maravilloso, magnífico y santo de este Dios que se complace en bendecir. Que el Señor nos bendiga y tengamos un corazón alegre y lleno de gratitud por todo esto que Dios nos da. A Él sea la honra, la gloria, ahora y siempre. Amén.